Bueno, bien. Continuando con lo que tiene que ver con el contenido de las audiencias, dijimos entonces que había una audiencia principal, que es la audiencia de formalización de cargos, en donde la Fiscalía, además del control de la legalidad de la detención o de aprehensión, según corresponda, presentaba los... ¿Se escucha? Sí, doctor. Alejandro Diegues, por favor, silencie su audio. Ahí está. Bueno, les decía, entonces, control de esta audiencia que la podríamos implementar. Sí, se escucha un poco mal. A ver, voy a ver si ahí se escucha un poco mejor. Bien, ahí estamos. Sí, ¿Qué se puede seguir? facilita también la pantalla, lo que compartieron. Dijo de nuevo. A ver ahí, bueno, vamos a ver si ahí tenemos mejor sonido. Parecería que sí. Bueno, les decía, esta audiencia de formulación de cargos, la audiencia principal, si se quiere de alguna manera, que tiene estas tres partes, por decirlo de alguna manera. Esto es el control de la legalidad de la detención y de la aprehensión, la descripción de los hechos, la presentación de los hechos que se les están haciendo conocer al imputado, las evidencias con las que cuenta el Ministerio Público Fiscal, y por supuesto la calificación legal que el Ministerio Público Fiscal entiende procedente para ese caso específico. Por supuesto, también en los términos del artículo 45 del Código Penal, el grado de participación que tuvo en ese suceso que se está investigando. Además puede ser que en esta audiencia trabajen otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que también existe la posibilidad de trabajar las medidas cautelares. Puede ser que el Ministerio Público Fiscal no solicite medidas cautelares, simplemente presente los hechos, simplemente haga una formalización de cargo, eso es posible, con las evidencias, la calificación jurídica y el grado de participación, y nada más. Puede ser que la persona venga detenida o aprehendida, en cuyo caso hay que hacer el control de detención o aprehensión, respectivamente, por supuesto, la presentación y la formulación de cargos, y la solicitud de medidas cautelares si realmente el Ministerio Público Fiscal entiende que existen medidas que hay que peticionar. Vale, siempre hablando de un caso específico. Esto no significa que la persona, si viene detenido o aprehendido, haya que sí o sí pedirle la prisión preventiva. No funciona así la lógica. Puede ser que no, o puede ser que sí. Depende del caso. ¿Cuándo voy a tratar la solicitud o no de medidas cautelares? Cuando entienda, obviamente, si estoy trabajando una prisión preventiva en los términos del artículo 236, en cualquiera de sus dos incisos, si considero que hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Estos son los dos grandes puntos para trabajar la prisión preventiva como medida más gravosa, ¿sí? Y sobre esos dos tópicos voy a tener que trabajar en audiencia. Y ustedes como defensores en esos dos tópicos, si el fiscal le está pidiendo ese tipo de medida más gravosa, también trabajar en la defensa. Y esto es importante. Pero antes de pasar propiamente a la cuestión de medidas cautelares, otra cosa más. Nosotros siempre decimos que todo este tipo de audiencias son audiencias pluriobjetivo o multipropósito, con lo cual en esta misma audiencia de formulación de cargo se pueden trabajar medidas cautelares, pero también se pueden trabajar otras solicitudes como medidas alternativas de resolución de conflictos, o inclusive se puede pasar a un juicio abreviado. ¿Sí? Se puede trabajar todo. Hay una cosa que me olvidé decirle, y recién le estábamos hablando con Marcela. Hay audiencias, y lamentablemente por una cuestión de tiempo no vamos a poder trabajar todas, pero simplemente quiero que se queden con esto. Hay audiencias que se llaman audiencias consensuales. Por ejemplo, una suspensión de juicio a prueba. No es que en la suspensión de juicio a prueba yo voy a ir a pelear con el fiscal o a pelear con la defensa sobre la procedencia o no de la suspensión de juicio a prueba. Generalmente está trabajado de antes, a partir de audiencias previas, o de entrevistas previas con la defensa y con el fiscal, en donde se ponen de acuerdo en las medidas que van a solicitar. Entonces, de alguna manera, uno va como a formalizar, si me permiten este término,
una serie de requisitos que se están produciendo y a formalizar los acuerdos a los cuales se fue llegando en estas medidas. ¿Sí? La idea no es ponerse a discutir sobre ciertas medidas, sino ya ir con un acuerdo previo a formalizar en la audiencia convocada a ese efecto, si se trata, supónganse, de una suspensión de juicio a prueba. Lo que va a hacer el juez, obviamente, es verificar las condiciones de legalidad y que se den los presupuestos del 76 bis para que esa audiencia sea posible y para que efectivamente se haga lugar a esa suspensión de juicio a prueba. Si te parece, Marcela, ¿querés hablar vos de control de acusación o preferís que siga yo? Un poquito de audiencia de control de acusación, porque es una audiencia muy larga, y sé que tuvieron otra reunión con el doctor Altamirano que se centró específicamente en las audiencias y sobre todo en las audiencias de control de acusación. Pero me parece que es una audiencia importante. Doctora, discúlpame que ahí te hago una aclaración, el doctor sí se centró en esa audiencia en particular, pero no pudo llegar a explicarla. Perfecto. Vamos a tratar al menos de hablar de lineamientos generales en una audiencia que nos parece que es la audiencia más controvertida de la investigación penal preparatoria. Es una audiencia donde el fiscal decide tomar la decisión de llevar el caso a juicio. Y un poco lo que planteaba Víctor, de acuerdo a las medidas de coerción, hay una cosa importante para mí en el marco de las medidas de coerción, porque yo creo que si el fiscal decide solicitar la prisión preventiva, seguramente debe estar pensando que va a llevar su caso a juicio, y eso es una cosa que hay que empezar a pensarlo, y también empezar a pensar, y sobre todo ustedes defensores, cuál es la teoría del caso que viene a tener ese fiscal, cuántos hechos fuertes, cuántos hechos débiles tiene, porque si tiene un hecho fuerte, tiene evidencia, y eso le permite llenar su calificación legal, seguramente puede ir a juicio, caso contrario puede empezar a pensar salidas alternativas. La audiencia de control de acusación y admisibilidad de prueba es una audiencia, primero, que como bien les dijo Víctor, si bien es un sistema de oralidad en todas las etapas del proceso, este es uno de los momentos donde sí hay un instrumento escrito, que es el requerimiento de apertura a juicio. Es un instrumento importante, porque en realidad yo les diría que es el instrumento más importante que tiene el fiscal, porque está decidiendo y viene a golpearle la puerta a este juez a los fines de llevar la causa a juicio. Y desde esa lógica, él viene a presentar la acusación para elevar a juicio, y en esa presentación de la acusación, y desde el punto de vista de la mirada de la defensa, empiezan a pensar que acá este juez ha intervenido muy poco, ha ido a la audiencia de formulación de cargo, en su caso ha ido a una discusión de medida de coerción, y llega este momento donde el fiscal toma una decisión. Nosotros siempre tomamos esta audiencia pensando en un caso fuerte, como bien les dijo Víctor, el fiscal tiene otras posibilidades de salidas alternativas, la suspensión de juicio a prueba, el juicio abreviado, incluso una conciliación y una mediación después de haber formalizado la investigación. Pero esta audiencia de control de acusación y admisibilidad de prueba es una audiencia muy importante. Es una audiencia muy importante porque es la audiencia más controvertida de la investigación penal preparatoria. Y acá el rol del juez y el rol de las partes es muy importante, y fundamentalmente el rol del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal acá lo que viene a hacer es a formular la acusación. Tomó la decisión que se tiene un caso fuerte, y tomó la decisión que su caso debe ir a juicio. Y eso es mucho lo que se le tiene que pedir al Ministerio Público Fiscal. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros durante lo largo de nuestra charla fuimos muy claros en decir que el fiscal tiene múltiples posibilidades para llegar al caso. Pasó la admisión del caso, decidió que no iba a aplicar un criterio de oportunidad, que no iba a ir a un archivo, que no iba a una conciliación, que no debía desestimar, y decidió que tenía un caso. Ingresó a la investigación penal preparatoria y no optó por una salida alternativa, entendió que no debía ir a una suspensión de juicio a prueba, entendió que no debía ir a un juicio abreviado, ni a una conciliación o una mediación. Entiende que tiene un caso fuerte que lo lleva a juicio. Y acá también empieza a jugar otra idea importante en el marco de las reformas, que es la efectividad del Ministerio Público Fiscal. Acá si el Ministerio Público Fiscal empieza a entender que tiene que ir a un caso fuerte y quiere ir a juicio, también deberá repensar qué efectividad tiene en sus decisiones, y ver que si de los 7, por darles un ejemplo, 7 o 9 casos que lleva a juicio, cuáles son los que obtiene condena, y eso también en el marco del Ministerio Público empieza a pensarse desde la efectividad del Ministerio Público Fiscal. Este requerimiento de apertura a juicio, que es lo más importante en el marco de la investigación penal preparatoria, acá al fiscal se le determina muchas discusiones, y fundamentalmente tiene que determinar el hecho.
esta acusación que presenta a partir de una determinación clara, a partir de una determinación específica, a partir de un hecho, y esto es importante que lo piensen ustedes como defensores, que empiece a describir el tipo objetivo y el tipo subjetivo, desde los hechos, no desde las abstracciones. Y eso sí es importante, y presten mucha atención los defensores cuando reciban ese requerimiento de apertura a juicio, y tengan la atención suficiente para pensar si específicamente ese hecho que ustedes han recibido en el requerimiento de apertura a juicio es el mismo hecho que el fiscal viene a sostener en la audiencia de control de acusación. Y no estoy hablando de afectación de congruencia fáctica, porque sin llegar a una incongruencia fáctica estoy diciendo de que quizás el hecho que presenta en el requerimiento de apertura a juicio es un hecho escueto, es un hecho pequeño, y cuando llega a la audiencia de control de acusación empieza a explayarse en circunstancias que pueden llegar a ser relevantes a los fines de su ejercicio de derecho de defensa. Entonces, en este requerimiento de apertura a juicio, el fiscal, además que toma una decisión, tiene que tener muy claro cómo describe el hecho. Además de cómo describe el hecho, cuál es la evidencia que quiere que vaya a discutirse en juicio. Nosotros a lo largo de la investigación penal preparatoria siempre hablamos de evidencia. Y una de las características del acusatorio adversarial es que solo se produce, la prueba se produce en juicio. O sea, cuando paso el tamiz de que esta evidencia pueda ser discutida y pueda específicamente ser producida en juicio, es un problema del Ministerio Público. Pero además de eso, tiene que tener una calificación legal. Entonces, eso es lo que tiene que presentar en el requerimiento de la apertura. Y en el momento que presenta el requerimiento de la apertura, comienza una especie de pseudo procedimiento administrativo que lo hace la Oficina de Gestión de Audiencia, que lo que hace es, si hay una querella, el fiscal tiene que notificarla a los fines que se adhiera a esa acusación del Ministerio Público Fiscal, o en su caso presenta una acusación autónoma, y una vez que se presenta eso, se lo notifica a la defensa por un plazo de 5 días para que esta defensa, como yo les decía, presente la prueba que hace su teoría del caso. Y ahí sí venimos a pensar que la igualdad de armas se da, tenemos las cartas sobre la mesa y sobre todo en el marco del Ministerio Público Fiscal. Una vez que se fija esta situación, tenemos el requerimiento de apertura, la defensa ha sido notificada, vamos a la audiencia de control de acusación. Y la audiencia de control de acusación es una audiencia, y se llama audiencia de control de acusación. Estoy controlando la acusación que trae el Ministerio Público Fiscal. Por eso para muchos autores, incluido Binder, él lo que dice, esto es una audiencia casi unilateral, les diría, de discusión entre el fiscal y el juez, que le dice, abrime la puerta del juicio. Abrime porque tengo un caso fuerte, abrime porque tengo un hecho suficiente y porque tengo la calificación legal. Y no es un dato menor este. No es un dato menor este, y más para ustedes defensores que tienen que estar absolutamente atentos qué es lo que viene a decir este Ministerio Público Fiscal. Por eso a mi criterio la audiencia de control de acusación admisible prueba tiene dos momentos muy importantes de diferenciar. ¿Y por qué les digo esto? Porque Tucumán optó porque esto sea una sola audiencia, la audiencia de control de acusación y admisible de prueba, pero hay otros ordenamientos procesales de otras provincias que tienen diferenciada esta audiencia. Por un lado la audiencia de control de acusación que se da en el marco de la investigación penal preparatoria, y por otro lado la audiencia de admisible de prueba que se hace ante un juez que no intervendrá en el tribunal de debate. Pero en el caso de Tucumán optamos por lo mismo, por la misma audiencia. Por eso hay que diferenciar. Por un lado, el fiscal tiene que venir y decir, este es el hecho y esta es la calificación legal. Y ahí la atención de la defensa, de cómo relata el hecho el fiscal, con el control que ustedes deben tener de ese requerimiento de apertura a juicio que ya ha sido notificado, cómo relata el hecho, y si esos hechos son coincidentes o no con lo que ustedes pueden defender, porque en definitiva esto tiene que ver con el ejercicio del derecho de defensa. Yo tengo que evitar cualquier situación sorpresiva en el marco de esta audiencia de control de acusación, porque ustedes también tienen una posición estratégica en esta audiencia, que a mi criterio, que si se le entiende debidamente, es un muro de contención, y verdaderamente los porteros de la puerta al juicio son los jueces en esta audiencia de control de acusación. Y eso es una gran diferencia con el sistema anterior. En el sistema anterior, como bien les dijo Víctor al inicio, todo pasaba a juicio. No había un filtro. Al menos en mi experiencia judicial, yo no conozco ningún caso que se le haya hecho lugar a la defensa y no se haya hecho lugar al auto de elevación a juicio en el marco, salvo que estemos hablando de una causa prescripta. Pero en definitiva, todo pasaba a juicio, todo tenía que ser discutido en el marco del debate, sin una posición estratégica, sin un Ministerio Público que trabaje con unidad de actuación. Pero no estamos hablando de malos operadores, estamos hablando que el propio sistema del trámite llevaba a ese mecanismo de trabajo. Al no tener criterio de oportunidad, al no tener respuestas diversificadas, no había otra opción que llevar
la causa de juicio, incluso desde el entendimiento que el juicio oral nos daba mayor garantía. Por supuesto que nos da mayor garantía, por supuesto que hay inmediatez, por supuesto que hay contradicción, por supuesto que hay realidad, pero todos esos principios ahora también los tenemos en las etapas previas y tomamos una decisión de acuerdo a la naturaleza del conflicto. En ese primer momento de la audiencia de control y acusación, hay que plantear el hecho y hay que presentar la calificación legal. Desde el punto de vista de la defensa tiene dos posibilidades en ese momento. O discuto la suficiencia del hecho y le digo al fiscal que con el hecho que me viene relatando no tiene la prueba suficiente, o como bien les decía Víctor, no tiene prueba para esa proposición fáctica, y ahí volvemos a la estructura de la teoría del caso. Por eso nosotros, esta teoría del caso, que es mi versión del hecho que yo quiero presentar, se tiene que comenzar a perfilar desde la formulación de cargo, y se termina acá. Porque tenemos que saber qué es lo que vamos a discutir en juicio, qué es lo que discutimos en juicio. Por eso algunos entienden que en el momento de la audiencia de control de acusación, los fiscales hacen un mini alegato de apertura. Vienen a decir qué es lo que anuncian y cuál es el hecho que se va a discutir en juicio. Los defensores tienen que discutir, por un lado, si ese hecho tiene la suficiencia para, desde lo fáctico, determinar el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Y eso es importante. Los hechos que tenés me logran determinar el tipo objetivo y el tipo subjetivo de la calificación legal que vos me traes, fiscal, y esa es una discusión a pensar. Por otro lado, es importante otra discusión, la calificación legal. Otra discusión que pueden hacer los fiscales, los defensores en este primer momento, y si llegan a decir, con los hechos que trae el fiscal, con la evidencia que trae el fiscal, la figura no es agravada sino básica. Entonces, ahí el juez tiene que decir, esa es mi primera decisión. ¿Cuál es la acusación que me está trayendo el fiscal desde los hechos y desde la calificación legal? Si esa defensa logra modificar la calificación legal y el juez debe tomar una decisión, se puede abrir otro abanico de posibilidades. Porque incluso el defensor puede decir, vengo a solicitar un juicio abreviado. Por eso las audiencias preliminares han escuchado decir que son audiencias multipropósitos. Nacen como una audiencia de control de acusación en este caso, pero si este defensor tiene una estrategia y logra tener una calificación legal modificada, puede llegar a un juicio abreviado. O no, será una posición estratégica del defensor, pero en ese momento el juez dará un corto intermedio para que las partes se reúnan y pueda ese hecho que nació como una audiencia de control de acusación termine en la posibilidad de un juicio abreviado. ¿Qué les quiero decir? En una primera etapa la discusión es sobre el hecho y sobre la calificación legal. Si nosotros hemos pasado ese tamiz como fiscales y entendemos que el hecho es suficiente, de acuerdo al tipo objetivo y al tipo subjetivo que estoy relatando, y a su vez que la calificación legal es acorde al hecho, vamos al segundo momento. Y acá viene el problema de la prueba. Acá viene el momento de la admisibilidad de la prueba, que allí sí empiezan a generarse un montón de discusiones donde la valoración del juez y donde la mirada del juez tiene que ser muy importante. ¿Y por qué les digo esto, la función del juez? La audiencia de control de acusación es la audiencia más técnica, es la audiencia más controvertida que se ve en el marco de la investigación penal preparatoria. Aquí sí interesa la jurisprudencia, aquí sí interesa la doctrina, porque si el defensor viene a discutir específicamente si esto se considera arma o no se considera arma a la luz de la jurisprudencia, esa discusión también la tiene que resolver el juez. Entonces, no es que acá no se conoce derecho ni doctrina, sí, acá se conoce derecho, se conoce doctrina, acá hay exclusiones probatorias, acá se plantea nulidad, acá se plantean excepciones. Esta es una audiencia controvertida porque en definitiva es el mayor filtro que se tiene a los fines de abrir la puerta al juicio. Entonces, que en definitiva, y eso sí es importante pensarlo, el juicio es un juicio de persuasión y de credibilidad. Lo técnico se discute acá. Acá discuto que la acusación, porque si yo soy un juez de audiencia de control de acusación, le estoy asegurando a mi juez de juicio que pasó por mí. Yo fui el filtro para entender que esta acusación era suficiente para poder llegar a juicio. Y en el momento de la prueba hay otra valoración importante. Y esa valoración importante tiene que ver con que la prueba tiene que ser una prueba acorde al hecho controvertido, tiene que ser una prueba legal, tiene que ser una prueba incorporada legalmente, y acá juega la cadena de custodia y los medios de incorporación de la información, y cómo se van a dar las discusiones en el marco de las exclusiones probatorias. La legalidad de la prueba es muy importante, y cómo se van haciendo cargo, como bien les decía Víctor, de la información que ustedes van incorporando.
¿Hasta qué punto los fiscales traen una prueba que saben que la defensa puede llegar a plantear una exclusión probatoria y este es el momento procesal para el establecimiento de esta situación? La prueba debe ser legal, debe ser incorporada por medios lícitos y por medios legítimos, y sobre todo acá va a cobrar vida la cadena de custodia en el marco de la incorporación de la información que traen como prueba. No solamente que esta prueba tiene que ser relacionada específicamente con el hecho, y acá viene la pertinencia de la prueba. ¿Cuándo la prueba es pertinente? Y ahí viene una gran discusión de la defensa y con una posición estratégica importante, porque lo que importa es decir, a ver, no solamente me basta que la prueba tenga relación con el hecho controvertido, sino en definitiva, cómo esa evidencia que me trae el fiscal que quiere probar en juicio lo hace avanzar con su objetivo, lo hace avanzar con su hecho controvertido. No cualquier prueba es pertinente. Entonces, ahí empiezan a valorar ustedes la teoría del caso. Ustedes empiezan a valorar qué proposición fáctica, qué información de calidad trae el fiscal y que lo hace avanzar en el marco específicamente de su teoría del caso y del objetivo que tiene. Y ahí está la decisión estratégica de la defensa de ir discutiendo cada una de esas cosas. O sea, es mucho lo que se pide. Estoy pidiendo una prueba que sea acorde al hecho. Estoy pidiendo una prueba que sea legal. Estoy pidiendo una prueba que sea pertinente, que me permita avanzar, porque si yo no se me permite avanzar en el hecho que hace mi objetivo, es una prueba que no tiene relación directa con el hecho controvertido. Y eso pasa un poco con los testigos denominados testigos de catarsis. Los testigos de catarsis son, como dice Leticia Lorenzo, lo dice algo como muy interesante, ella dice son los familiares de la víctima. El familiar de la víctima viene a contar qué. Quién era la persona, qué relación tenía, qué situación se daba, cómo era, cuáles eran los sueños que tenía. Ellos son relatos que vienen a establecer cuestiones de contexto. Entonces ahí está la posición estratégica que puede llegar a tener la defensa. No, mire, la verdad, ¿qué pertinencia tiene en el marco del hecho controvertido y cómo le permite avanzar? ¿Qué nos viene a contar este testigo en el marco de un contexto determinado? Ahí jugará la función del juez, si el juez entiende que el acceso a la justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la víctima de ser escuchada tiene que tener una valoración, pero también está la posición estratégica que tiene la defensa a los fines de decir qué pertinencia tiene eso con el hecho controvertido que estoy discutiendo. Y hablo de hechos controvertidos porque cuando hablo de hechos controvertidos estoy hablando de teoría del caso. Estoy hablando por dónde pasa el conflicto. Por dónde pasa el conflicto y por dónde se va a discutir el conflicto en juicio, y eso tiene que ver con la preparación de las partes. Si tenemos que recapitular, esta prueba tiene que ser suficiente, esta prueba tiene que ser legal, esta prueba tiene que ser pertinente, y fundamentalmente esta prueba no puede ser sobreabundante. Y eso es un tema que nos genera otro tipo de discusión en el marco de la prueba. ¿Por qué vienen 10 testigos? Entonces, acá hay dos maneras, o sea, yo traigo 10 testigos del universo al azar, digamos, porque los traigo sin saber cuál es la información de calidad, o traigo 10 testigos a partir de la lógica del litigio. Y el fiscal deberá hacerse cargo de por qué trae 10 testigos y cuál es la información de calidad que traen esos 10 policías. Y allí estará la defensa para decir si es necesario o no es sobreabundante toda esa información que está trayendo esa fiscalía. Pero ven que este juego de la información y el control tiene que ver con la teoría del caso. ¿Cuál es el hecho y la información de calidad que evidencia, sustenta esta porción y en definitiva con la calificación legal? En definitiva, en un relato de inocencia o de culpabilidad, si soy fiscal o soy defensor, sobre hechos incontrovertibles. Entonces, eso es importante empezar a pensar. Y en esa sobreabundancia también empieza a jugar algo interesante, que es un poco que yo les dije al principio, que los códigos procesales no lo regulan, pero también hay que hacerse cargo, tiene que ver con la necesidad de que la defensa haya conocido en todo momento la prueba que va produciendo la fiscalía. O sea, esa prueba o esa evidencia que ha ido produciendo la fiscalía para que no se dé una situación de indefensión. Porque, a ver, una cosa es que yo diga como fiscal que quiero que declare la madre de la víctima, y otra cosa es que yo diga que la madre de la víctima va a venir a decir que el imputado la amenazó, cosa que yo no conocía. O sea, me parece que en ese control de lo que se llama, desde el punto de vista de la teoría general de la prueba, el discovery, el descubrimiento de esa información, nos parece que los fiscales tienen que empezar a pensar cómo aseguran ese acceso a la defensa desde el primer momento de esa información y de esa prueba que se van producida, porque ahí hay dos situaciones y soy juez. O le digo, mire, la verdad, doy un cuarto intermedio para que esa defensa pueda armar su estrategia respecto de esa información que no conocía del Ministerio Público,
O si no digo, usted no la va a incorporar a esa declaración porque era algo no conocido por la defensa. Estoy hablando de las posibilidades que tiene el juez, pero para pensar los fiscales cuando empiezan, y vuelvo con los fiscales porque ellos son los que están diciendo específicamente que se requiera en la llegada a juicio de este caso. Otra cosa importante que comienza a surgir en el marco de estos sistemas adversariales tiene que ver con el peso del valor probatorio respecto al peso del valor de prejuicio en el juzgador. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha prueba que sí es pertinente, pero tiene muy bajo valor probatorio, pero si yo la incorporo, o yo permito su incorporación, puede generar un prejuicio tan grande en el juzgador que no le permite, especialmente al defensor, poder salir de ese lado. Por ejemplo, nosotros podemos tener la situación, y nosotros vimos una vez con Víctor una audiencia de control de acusación en Neuquén, donde el fiscal lo que quería, a la mamá se la acusaba de haber matado a su hijo, y el fiscal lo que quería es que se incorporen la fotografía del lugar del hecho donde había sido encontrado el niño. Entonces el defensor lo que dijo, yo no puedo discutir que es una prueba pertinente, pero lo que yo sí voy a discutir, que esa prueba va a generar, peor aún en el marco de una participación ciudadana y de un jurado popular, tal prejuicio en el juzgador que yo no tengo posibilidad de defenderme. Entonces ahí empieza a jugar, es bajo el valor probatorio, porque lo que dijo el defensor es, yo no voy a discutir el hecho de la muerte, y ahí empiezan a jugar los hechos incontrovertibles. Yo no discuto eso, yo voy a dar una solución distinta y voy a decir qué es lo que pasó. Pero si usted me permite incorporar eso, señor juez, yo no tengo manera de defenderme. Entonces, ven cómo hay un bajo valor probatorio, pero hay un gran valor de prejuicio en el juzgador, y empiezan a jugar otras teorías de la valoración de la prueba, y eso es importante que lo empiecen a pensar. Este defensor optó por discutir el prejuicio en el juzgador. También podría haber dicho, planteo una convención probatoria y no discutamos el hecho de la muerte, y por lo tanto no incorporemos la fotografía. Estamos hablando de estrategia, pero si nosotros tenemos que hacer esa valoración, lo que decimos es, el hecho nos exige que la prueba sea legal, que la prueba sea suficiente, que la prueba sea pertinente, que no genere prejuicio en el juzgador, y por otro lado, que no sea sobreabundante. Otra cosa en cuestión importante que se puede dar acá, las convenciones probatorias, las partes pueden convenir, y ahí volvemos a la lógica de la teoría del caso que tienen cada una de las partes, cuáles son los hechos que no van a discutir, y volvemos también a la lógica de lo que tienen específicamente estos defensores, una posición activa o una posición pasiva. En esto la defensa también debe presentar su prueba y va a tener el mismo tamiz de valoración, específicamente en el marco de lo que le ha pasado a la fiscalía con la debida contradicción. Una sola cosita quiero decir en cuanto al rol del juez en esto. El juez en esto hay dos posiciones, y tiene que tener una posición activa, una posición pasiva, lo hablamos con Víctor en la tarde. Hay algunos que entienden que si el Ministerio Público Fiscal viene con una acusación, con una calificación legal y con la prueba pertinente, y la defensa no tiene ningún tipo de oposición, lo que no puede intervenir, tiene que tener una posición pasiva. Yo no creo eso, yo creo que el juez de la audiencia de control de acusación debe ser un juez no director, sino un juez más interventor, porque si el fiscal a mí me dice que tiene acusación suficiente, yo sí tengo que preguntarle por qué me trae tantos testigos, yo sí tengo que pedirle la justificación de por qué la prueba es legal y por qué la prueba es pertinente, porque en definitiva creo que si yo soy un juez de control de acusación, soy el garante para el juez de juicio que la prueba que pasa es una prueba legal, es una prueba pertinente, es una prueba no sobreabundante, y fundamentalmente que la acusación tiene los visos suficientes como para ser discutida en juicio, porque en definitiva el juicio es un juicio de persuasión y es un juicio de credibilidad. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que la audiencia de control de acusación requiere ser examinada, requiere capacitación profunda de todas las partes, tanto para el Ministerio Público Fiscal fundamentalmente, para la defensa, que empieza a tomar una posición estratégica y que empieza también a tener su teoría del caso. Controlen los requerimientos de apertura, fíjense si los hechos son los mismos, que esos hechos llenen el tipo objetivo y el tipo subjetivo, y sobre todo la discusión de la prueba. Específicamente, eso en términos muy generales tiene que ver con la audiencia de control de acusación, y si realmente se entiende que son los guardianes de cómo se va a abrir la puerta a juicio, el sistema de filtro que nosotros estamos planteando claramente debe funcionar, y los casos que lleguen a juicio, más allá de la condena o absolución, son casos que han tenido el filtro suficiente como para que la discusión sea una discusión sobre la credibilidad de acuerdo a la teoría del caso de cada una de las partes. Nos quedan muy poquitos minutos, estamos abiertos. Quedan 7 minutos, estamos abiertos a preguntas si es que hay.
porque ya es más o menos, y les agradecemos que se hayan quedado hasta esta hora, porque el horario era distinto, así que estamos abiertos. No sé, Víctor, si vos querés agregar algo. No, me parece que ya está bastante claro. Sí hay más cuestiones que se podrían trabajar, pero no estamos con tiempo. Lamentablemente, tratamos de comprimir todo al máximo posible para que, digamos, se pueda trabajar y puedan tener esas herramientas básicas para decir, bueno, miren, al momento de que me toque ir a una audiencia en los términos del 261, saber de qué se trata la audiencia, saber qué tópicos tratar, saber qué va a decir el juez, saber qué va a decir el fiscal, y cuáles son las armas que yo tengo como defensor como para trabajar en esas audiencias. Después restará hacer prácticas sobre la audiencia, cómo es más el dinamismo de la audiencia, qué es lo que pasa verdaderamente en la audiencia. Hay muchísimas cosas para trabajar. Tratamos de hacer lo posible para que se puedan llevar la mayor cantidad de contenido posible de lo que pasa en la práctica y de lo que es parte de la teoría. No sé, Analía, si hay preguntas. Sí, si alguien tiene una pregunta, habilite su audio, colegas. Doctor Alejandro. No, sin preguntas. Ahí la veo muy contenta la doctora Martínez también, con la exposición. Tampoco hay preguntas. Bueno, más que nada agradecerles, si no, su participación, doctores, como siempre. Excelente la exposición y siempre nos quedamos ahí con cosas por seguir aprendiendo. Bueno, como siempre ustedes están a disposición y los invitamos para futuras charlas. Si nadie más va a preguntar, los despedimos. La verdad, excelente la exposición de la doctora Marcela y de Víctor. Realmente aclaran muchas situaciones que nos hace falta en la práctica y como estamos arrancando, realmente esclarecen muchas situaciones que realmente son muy, muy buenas y nos zanjan muchas dudas. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Realmente un lujo tenerlos y aprender con ustedes, porque son increíbles. Lo que nos enseñan y lo que nos abren la cabeza es único. Muchísimas gracias. No dejen de mandar más invitaciones, Marcela, Víctor, doctora Analía. No sabía que estabas, doctor Gustavo, si no te hubiese hecho una pregunta también a vos. No sabía que estabas conectado, pero bueno, no es el tema de discusión ahora, digamos. Bueno, desde nuestra parte, la verdad que más que agradecidos por el tiempo. Sé que es un gran esfuerzo quedarse todo este tiempo viendo una pantalla de una computadora, de una notebook, de un teléfono. Es bastante difícil, así que los agradecidos somos nosotros. Estamos abiertos nuestros teléfonos, mail, lo que necesiten para la información que les haga falta. Y nuevamente muchísimas gracias. Los agradecidos siempre somos nosotros por la convocatoria y poder transmitir esto y que sirva para eso, en definitiva para mejorar la administración de justicia y para que podamos hacer todo y cada uno de nuestros lugares siempre un trabajo mejor. Así que desde ya muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Agradecida y nuevamente invitarlos que la reforma es posible. Yo soy una convencida de esto y desde ese lado hablo, así que lo único que hay que seguir es capacitándose. Agradecer a la Analía, agradecer a la doctora Gloria porque siempre son tan generosos y sobre todo a ustedes por el horario, por habernos escuchado, por la participación y como siempre nuestros celulares, nuestros correos y para los que necesiten, este es el inicio. Este grupo de gente está haciendo capacitaciones permanentes, así que yo desde nuestro lugar con Víctor acompañamos e invitarlos, porque es mucho el esfuerzo de todos, de los capacitadores y de ustedes, y celebro mucho que los abogados particulares estén tomando esta iniciativa y empiezan a pensar que sí son protagonistas de esta reforma, y yo creo que hay que empezar a caminar, y agradecer a la gente que también es del Ministerio Público, que viene, que participa y que da su opinión, porque en definitiva, desde el lado que nos toque, todos los que queremos es lo mismo, y es una administración de justicia penal que resuelva los conflictos en un tiempo razonable y que le dé la solución del conflicto como corresponde. Así que muchas gracias y gracias por el tiempo. Gracias.